periodista sale de su casa, no lleva armas, solo la palabra. El periodista no le teme a nada, aunque conoce bien las amenazas. En los escombros busca por el barrio. Como cayera, ahorita no está tanto. No, Buenísimo, buenísimo. Muy sabrosa, delicioso el postre. Buenísimo. Felicitaciones. Así es. Felicitaciones a la repostera. Bueno, con mucho cariño, por allí van a ver las fotos luego. Y esa torta tenía una decoración especial, ¿verdad? En vista a este especial de periodistas estrellas. Además de que la opinión es muy interesante porque es tanto Simeón, su esposa, tengo entendido, hace tortas, Sí. mi mamá hace tortas, entonces estas son opiniones Especializadas. fundamentadas, sí señora. Especialistas en esto de catadores de Catadores tortas, profesionales en lo de que yo tortas. también me especializo, ¿verdad? Bueno. Entonces uno puede decir, esto es de verdad, esto tiene con Sí. qué. Así es, así es. Exactamente. Muy bien, bueno, gracias a Delira Cakes por esa deliciosa torta que nos obsequió, que hoy, el día de hoy hasta nuestros queridos vigilantes de la sede de la alcaldía degustaron también su pedacito de torta. Bueno, vamos a continuar con esta conversa bien rica. Bueno, hablando en esta época en la que estamos y que ya usted había hecho, se me adelantó un poquito, esta avalancha de información donde todo el mundo accede a la información en cuestión de segundos. Es más, un temblor, todavía se está dando el temblor y ya mucha gente en otras partes del mundo ya se está enterando, mire, está temblando, no es de que tembló, está temblando. Sucedió hace Y unos así días. por el estilo. ¿Cómo hacen ustedes para filtrar la información? ¿Cuál es la verídica? ¿Cuál no es? ¿Hasta qué grado se debe dar la información? Porque hay muchas leyes también que ustedes deben cuidar, respetar. ¿Hasta qué grado ustedes, o sea, cómo hacen para hacer ese trabajo cuando descubren una información? Bueno, por ese plan, y me permito iniciar acá, que Simeón estaba ya a punto de iniciar con la respuesta, pero me permito tomar la palabra. A veces es mejor esperar a verificar una información que darla en primer sitio. Es decir, se ha ido perdiendo la cultura del tubazo, al menos en las personas que, digamos, tratan de ejercer la profesión. Aunque hay gente que insiste Que en vive tener de los el tubazo. Así es. El Así tubazo, sea una locura. y el tubazo a veces se da y es buenísimo. Y cuando tienes el tubazo es una cosa maravillosa, pero a veces es mejor esperar porque verificar es mejor que dar el tubazo. Entonces, a veces te puede llegar una información, sobre todo al menos en tema de sucesos, y quiero permitirme hablar sobre esto porque los sucesos son un tema muy delicado, y acá en el estado de Amazonas, concretamente en Puerto Ayacucho, la gente es muy deseosa de saber qué sucedió cuando ocurre un hecho, digamos, violento, en el caso de un asesinato, de un accidente de tránsito, y comienzan a circular muchísimas versiones. Hipótesis y teorías que lamentablemente terminan dañando a personas que tal vez pues no tienen, digamos, al todo la culpa. De hecho, ayer estuvimos en una expo comunicacional, los estudiantes de comunicación social, yo formé parte del quinto semestre, pero los del cuarto semestre hicieron un producto bien interesante donde invitaban a los profesionales de la comunicación y también a los locutores y a quienes ejercían el trabajo de la prensa a constatar los hechos cuando se trataba por lo menos de un accidente de tránsito. Oídos fragmentados. Así es, oídos fragmentados. Vaya el abrazo para todos aquellos, especialmente a mi amiga Ludelma da Silva, quien forma parte de esa producción. Pero se trata de eso, Débora, porque cuando vemos una información de sucesos hay que ser muy puntual, hay que decir, mira, sucedió esto de esta manera, y evitar dar detalles que tal vez puedan incluso comprometer la investigación de lo que están haciendo los organismos de seguridad. Entonces, hay que ser muy recatados en cuanto a esos temas, porque en ocasiones, digamos, se peca de dar la información para que el público que está ávido de conocerla la tenga, pero lamentablemente se incurre en una equivocación que puede tener grave perjuicio, no solo para uno como persona que está trabajando en la comunicación, como trabajador de la prensa, sino también para las personas que se ven involucradas directamente. La sociedad también se ve involucrada. Así es. E incluso sucedía también con lo que comentabas de los temblores. Hace unos días hubo un sismo que tuvo epicentro en el estado Sucre, y comenzaba a haber diferentes teorías, que si unos dijeron que la magnitud fue tal, al final Fubisi lo cifró en 5.2 creo que fue, y minutos antes ya algunas agencias sismológicas de otras partes del mundo lo habían puesto en 6.2, 6, 7, que fue un temblor bastante considerable, pero al menos Fubisi, que es del organismo dentro de la República Bolivariana de Venezuela, que da esa cifra, lo cifró en 5.2. Entonces va en todos los ámbitos. Es una cuestión que
roza siempre en la responsabilidad social que manejamos quienes trabajamos en los medios de comunicación. Sí, bueno, para uno trabajar, o sea, tú trabajas con datos y trabajas a su vez con fuentes, porque lógicamente que tú no puedes estar en todo. Entonces parte de la técnica del trabajo de uno como periodista consiste en cultivar las fuentes, en tener pues tu red de informantes, tu red de personas claves, Confiable. personas a las que tú puedes llamar, mira, que por allí esto, aquello, y aun cuando tú tienes tus fuentes, las personas que te dan datos, pues, las personas claves, igual tú tienes que hacer un proceso de contrastación, de verificación y de filtración de esa información. Hoy, yo creo que en Amazonas estamos superando eso del tubazo, de decirlo primero. Aquí no se trata ya de ese modelo, ese viejo modelo comunicacional, sino de saber decir las cosas y además decirlas bien, porque la inmediatez te puede hacer caer en un error, puedes cometer faltas, y hay cosas que en la medida en que tú te vuelvas más recurrentes en los errores, eso va a minar, o sea, tu imagen, tu credibilidad, la confianza que puede tener las personas en lo que tú hagas. En la medida en que uno se va como que haciendo más curtidos, en mi caso, por ejemplo, que tengo ya 26 años en esto, pues, o sea, uno se va como que tranquilizando más en ese aspecto de los tubazos. No, más bien se enfoca en qué diferente puedo decir o aportar yo de esa noticia o de esa información. Y creo que por allí va más allá de decir las 5W, el hecho básico o una nota ABC, está en esos detalles extras que yo le puedo agregar que hacen más interesante la información. Y lo otro, lo que tú decías de los temblores y todo esto, infortunadamente la globalización te genera una inmediatez que también puede ser problemática. Por ejemplo, yo me recuerdo el año pasado se corrió un fake unos meses antes de que muriera el Papa Benedicto. Se había corrido un fake de que había muerto y varios nos embarcamos en ese fake. Julio 2022. Después, por ejemplo, creo que fue este mismo año, mataron a José Luis Perales. Así es. A José Luis Perales también. El hombre estaba en un restaurante por allá en Londres. En estos días, hace poco, mataron a Noam Chomsky, el lingüista. Hace poco. En este caso, yo, por ejemplo, que he aprendido a usar medios de comunicación confiables, y yo creo que ese es el secreto incluso hasta para que las personas lo puedan adoptar como cultura informativa. O sea, el tú hacerte tus propias fuentes confiables de información, porque si no, por el contrario, tú vas a ser una persona desinformada, a darle más credibilidad a los fake o a las informaciones inexactas. Sí. Bueno, eso se resumiría en estas palabras de Gabriel García Márquez. La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Así es. Creo que se reduce a estas palabras. Y por supuesto, como habían mencionado, es mejor esperarse un poquito para... La noticia va a ser la noticia en cualquier noticiero, es la misma noticia, no la puedes cambiar. Pero si le agregas algunos detalles que investigaste, que te tomaste el tiempo, allí está la diferencia. Entra en juego el enfoque del periodista, exactamente. Y ahí está lo innovador, que puede ser ese imán que atraiga a las personas ávidas de información, ¿verdad? Muy bien, otra de las preguntas: ¿hubo algún antes y después? Puede ser que tú estás comenzando, ¿verdad?
pero ¿ha habido algún antes y después que haya moldeado su punto de vista en cuanto a alguna situación X que haya vivido? ¿Usted pensaba esto de una manera y con la práctica del ejercicio del periodismo en sus investigaciones y todo eso, usted se dio cuenta que sí no era? Y ahora cambió eso, un paradigma, alguna cosa. No porque, o sea, el periodista tiene que evolucionar, ¿sí? O sea, tú no te puedes quedar en o sea, con la academia vieja y porque si no te va a pasar el tren por encima. Entonces, ¿usted bueno, se imaginaba antes estar transmitiendo también con Reels, las redes sociales? Antes eso no se hacía. No, por eso mismo te digo, o sea, porque tú tienes que estar a la altura de los procesos evolutivos. La comunicación y el periodismo de hoy en día no es el mismo de hace 25 años. Sí. Cuando yo comencé aquí, o sea, la actividad era presencial. Hoy en día no. Hoy en día, por ejemplo, un guión tú lo puedes resolver hasta por el WhatsApp. Sí. Mira, tú tienes una cuartilla con 10 temas anotados y 10 personas que te pueden declarar al respecto, y tú lees, y tú una nota de voz, mira, Pedrito, ¿cómo estás? Mira, este tema por allí que te atañe, que esto, aquello, otro, tú me puedes mandar una nota de voz de esto. O sea, y no necesitas la presencia física, por ejemplo. Yo estuve 4 años fuera de micrófono, y cuando regresé a la radio, al matutino que estoy haciendo, yo empecé a redactar a mano y en hoja de reciclaje, y yo me tomaba 2 o 3 horas hasta que entonces caigo en cuenta que el noticiero fácilmente tú lo puedes redactar, y es más rápido en una hoja de bloc de notas del teléfono inteligente. Y entonces el trabajo que me estaba tomando echar lápiz y ordenar 3 horas, lo podía reducir a 45 minutos o a 1 hora en el teléfono celular o en un grupito interno que me abría en el WhatsApp. Y allí hacía todo. Entonces decía, bueno, pero el papel no es necesario. Sí. Si todo lo puedo tener en el teléfono celular, con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Sí. Pero, o sea, es lo que te quiero decir de los procesos evolutivos que va teniendo el periodismo y que va teniendo la comunicación. O sea, todo va avanzando, y con eso tú tienes que ir de la mano también. Sí. Bueno, entonces cuando vemos en los estados de José Simeón que dice a echar teclas, ya sabemos que con el teléfono. Sí, definitivamente. Yo concuerdo. ¿En tu caso? Concuerdo totalmente con Simeón. Coloquialmente dicho, no hay que dormirse en los laureles con el tema comunicacional, además, porque va evolucionando cada día más. Y en cuanto a mi punto de vista, digamos que hablar de un antes y después también se hace complicado, porque vivimos en una evolución constante, tanto como personas y sociedad. Porque, digamos, yo puedo hablar de un antes y después cuando me refiero al entrar a la universidad, y quiero hacer hincapié en esto, porque siempre se habla de la academia como un sitio donde se forman las ideas y donde se forman, por supuesto, el profesional del mañana, y esto es muy cierto, por más que existan personas que tal vez intenten o digan que no se puede hacer esta idea, pero realmente es así. Por ejemplo, yo comencé a trabajar en la comunicación cuando tenía 16 años, era recién egresado de bachiller, y a mí me tocó una responsabilidad muy grande que me tocó Wilfredo Carrasquero, director de radio en el XCD 99.1 FM, de hacer un semanario. Yo hacía noticias internacionales todos los días, como Manuel Ramírez en Despertó Amazonas, y luego pues me tocó ir incorporando noticias nacionales y las de deportes, que me ayudó muchísimo Ángeles Sáez en ese momento, lo recuerdo, y otros de sus compañeros que su nombre no viene en este momento a la memoria, y también las noticias regionales, que me ayudó muchísimo Magno Barro, Juan Carlos Mendoza y Armando Acosta en su momento.
Me tocó hacer esa recopilación y por supuesto yo hacía un guión bastante abierto donde anexaba muchísimas de las informaciones y me permitía hacer 30 minutos de información una vez a la semana con un guión que me tocaba hacer durante la noche del viernes y tenía clases el sábado, estaba haciendo el programa de iniciación universitaria. Y claro, fue una experiencia que me permitió moldearme y decir, ok, esto es lo que realmente hay que hacer, y uno mismo desde su propia percepción va armando la idea y la concepción de lo que está haciendo. Sin embargo, cuando uno entra a la academia, cuando uno empieza a estudiar la carrera como tal en el primer semestre, viendo comprensión y producción de texto, comienzas a darte cuenta de cómo realmente se estructura la noticia. Te das cuenta que tal vez no estabas tan equivocado, pero había algunos detalles que no incluías dentro de tus reacciones. Entonces, yo creo que en ese caso podríamos hablar de un antes y después, porque hoy en día abro Twitter, @jffiorino_ para que me quiera seguir por allí, publico constantemente información y reviso la nota. Por ejemplo, el año 2022, cuando comencé a hacer noticias regionales y las primeras coberturas fueron, digamos, las cuestiones sindicales para el Ejecutivo NAPRE, y veo grandes diferencias entre José Francisco, que tenía 17 años en ese momento, y que tiene 19, no solo por edad, sino también por cuanto al recorrido y a redacción diaria se trata. Además de que, por supuesto, recuerdo algo muy puntual cuando el profesor Mickey Belli me mandaron a hacer para el final del semestre, del primer semestre, una nota libre de lo que nos, digamos, nos hiciese nos llenase más en cuanto a una nota periodística. Me tocó, bueno, en ese caso yo elegí hablar de un tema que había revisado muy recientemente para aquellos días, que era el caso del suicidio del doctor René Favaloro en Argentina, hecho que ocurrió, si mal no recuerdo, en el año 2012, y me puse a redactar esa información. Y recuerdo que utilicé algunos conectores y algunos verbos periodísticos que no iban en esos sitios. Entonces, eso me ayudó de alguna manera a buscar, a investigar mucho más y a armar un glosario de lo que puedo utilizar y de lo que tal vez no puedo utilizar. Y es un aprendizaje constante en el que uno se encuentra, por supuesto. Podría catalogar como un antes y un después, porque realmente me ayuda como que a centrarme y a decir, oye, estaba equivocado en esto, hay que hacer otra, hay que hacer una reforma, y todo para mejorar. Y es un aprendizaje constante. Hace casos días también tenía alguna que otra digamos, falla de concepto en algún estilo. Entonces son cosas que uno va viendo y que va reparando en el camino, que no quiere decir evidentemente que lo que uno estaba haciendo era malo, pero que tal vez se podría haber hecho de otra forma que ayudaba a que se entendiese mucho mejor la idea y el mensaje que uno intentaba transmitir. Para eso está un continuo aprendizaje. Exactamente. Continuo aprendizaje. Dime 2 cualidades que crees que debe poseer un periodista. Tiene que ser, aunque sea muy complicado, tratar de ser objetivo, tratar de mantener un criterio, digamos, de dejar de lado el corazón político o el corazón humano para redactar una nota, y sobre todo debe ser humano, es decir, debe ser una persona que tenga sentido de pertenencia con la condición humana de las personas, para ponerte en el lugar de quien sufre la noticia o quien la vive, para tratar de ponerte del lado del bien o del mal, como lo quieras ver, o simplemente entender que no hay un bien y un mal, sino que hay una versión y otra versión, y tratar de, por alguna manera, condensarlo en una sola información que debe ser difundida al público para que entienda un tema y que el público se labre sus propias opiniones. Porque después de todo, el periodista y el comunicador social no solamente es el que difunde información, sino que también crea matriz de opinión a través de lo que transmite. Hasta disimuladamente. Así es. Para usted, José Simón, ¿cuáles son? Yo siempre le cambio el nombre a las personas. 2 cualidades que debe poseer un periodista. Tiene que tener un cable a tierra que nos recuerde la palabra humildad. Eso. Y segundo, debe tener una mezcla entre pasión, capacidad y tolerancia. Oye, se requiere bastante para ser periodista. Sí. Bueno, llegó el momento de jugar un ratico con ellos. Este juego se llama La Noticia Improvisada. Ustedes van a escoger de estos 10 cartoncitos que hay acá, pero no los van a voltear. Ustedes van a escogerlos y me los van a dar a mí, 5 y 5. Ustedes se van a imaginar un acontecimiento que ustedes lo agarraron en caliente allí. Ustedes no se imaginaban ni qué iba a suceder, y yo les voy pasando la palabra, se las voy mostrando y ustedes van diciendo, van armando
la noticia con esas palabras que yo le vaya a decir. La noticia de lo que sea. Agarren 5 cada uno. No lo volteen. 2, 3, 4 y 5. Ajá, pásenmelo de quién quiere primero. No, vamos con señor. La primera la experiencia. Ajá. Sí, Ok, déjenme organizar acá para que él lo pueda. Ok, comenzamos. ¿Se puede comenzar? Comience una noticia. Que comience la Estamos noticia. en el lugar de los acontecimientos y se está dando la noticia. Ya va. Estamos, señores, aquí. No sé, estamos... Pero Bueno, estamos vamos a ahí. imaginarnos. Ajá, Vamos a y adelantarnos. Yo, por porque- ejemplo, yo voy a trabajar mañana. Ajá. Bueno, nos encontramos en el centro de votación Escuela Básica Monseñor Enrique de Ferrari, donde está iniciando el simulacro electoral para las elecciones del próximo 28 de julio, donde pueden venir a votar, donde pueden venir a participar los habitantes del sector La Quebradita. Aunque no es necesario, pueden traerse un lapicero para la firma en el cuaderno de votación. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que están desplegados los efectivos militares en los diferentes centros de votación. Después de usted venir y participar en el simulacro, usted puede irse a su casa tranquilo a comerse su payara y tomarse un jugo de frutiño color rojo. ¡Excelente! Excelente, muy bien. Eso es improvisar la noticia. Vamos ahora con... Esto está de que ustedes tienen que ver luego por nuestro canal de YouTube esta dinámica para que ustedes puedan ver de qué es, cómo fue que se pudo armar. Vamos con este chico. Mira, me pongo nervioso, pero ya estoy mientras el señor me estaba Ajá. hilando absolutamente todo esa gran noticia que dio, queremos que suceda el día de mañana. Mañana voy a ver si me tomo un jugo de frutiño de frutos rojos. Bueno, yo creo que ya estoy preparado. Son las 5:46 de la tarde. Nos encontramos precisamente en este instante en las inmediaciones de la Plaza Bolívar de Puerto Ayacucho, donde se espera que comience una caminata rumbo al muelle para celebrar el centenario de la ciudad de Puerto Ayacucho. Esta caminata ya había pasado por la redoma del tiempo, donde se encuentra ese gran reloj que fue instalado durante la tarde del día 28 de septiembre del año 2023 por parte del gobernador Miguel Rodríguez. Ese reloj tiene unas grandes luces que prenden en la noche. Pero por supuesto, el día de hoy tenemos una gran celebración que irá hasta el muelle de Puerto Ayacucho, donde se elegirá a la novia del centenario de Puerto Ayacucho en esta celebración, que tendrá por supuesto una lucha de brazos, porque nos vamos a tener que abrazar entre todos para poder celebrar este gran acontecimiento. Mira, pero esta pregunta, ya, yo les voy a leer. Tenía brazo, novia, noche, reloj y muelle. Más bien hice mucho trabajo. Hizo milagro para el muchacho. Bueno, excelente. Aquí se ve la capacidad de improvisación cuando está esa noticia en caliente, porque a veces te están llegando los datos y tú estás hablando y está alguien por ahí dándote la información. ¿Cómo haces para manejar ese momento? Sí, me distrajo con la risa. Bueno, se le preguntó a nuestra querida Inmerly Puerta cuáles son las cualidades que debe poseer el teleprompter. ¿Cuáles son las cualidades que debe poseer un periodista? Vamos a escuchar cuál fue su respuesta. ¿Cambiaste? Ajá. ¿Es la que queda aquí? Sí, el último. Considero que la cualidad o las cualidades que debe tener un periodista es la creatividad. El periodista debe ser creativo, porque si no eres creativo no vas a poder adaptarte a las necesidades, a los cambios que de manera constante están presentes en el ejercicio de esta profesión. Debe ser además curioso, inquieto, tiene que aceptar su personalidad. Un periodista no puede estar en una zona de confort, tiene que salir constantemente de esa zona de confort. No